gente lo necesita, un producto que los clientes lo necesitan, no importa si allá afuera en el mercado existe una aplicación que haga algo parecido. Esto, como lo explico en mis capacitaciones, es un canal de publicidad más, así como existen las páginas amarillas, así como existe Amarilla Internet, así como existe Google AdWords, Facebook Ads y toda esta cantidad de publicidad que hay en el marketing digital, pues Ubis llega a ser un canal más, o sea que al cliente no le va a hacer daño conseguir más clientes. Y pues con este código tan económico, con esta aplicación de $30, pues va a ser muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que ofrece la compañía? La compañía le dice a usted que está invitado hoy por primera vez, le dice, únase a nosotros como un asociado de BizBiz.móvil. ¿Y cómo es? Solamente tiene que hacer una compra de $145 una sola vez en la vida. Solamente una compra de $145. ¿Y qué le entregan con esos $145? Le van a entregar 10 códigos. Con esos $145 le entregan 10 códigos que es el equivalente a 10 aplicaciones, códigos de activación, donde con un código de esos usted le monta la aplicación, le activa la aplicación a uno de sus clientes. ¿Cuánto le cobra a ese cliente? $30. Si son 10, estamos hablando de $300. Usted hizo una compra de 145, está recuperando su inversión y se está ganando el 100% aproximadamente. Entonces, es un negocio muy rentable. ¿Qué más le entrega la compañía con estos $145? Le entrega un sitio web BizBiz personalizado, eso lo vamos a tener el 11 de agosto. Es un sitio web que lleva su nombre y ese sitio web usted se lo va a poder entregar a personas que quieran hacer lo mismo que va a hacer usted. Aprovechar esta aplicación, aprovecharla para que los clientes la tengan y así usted va a poder generar unos ingresos adicionales en lo que se llama la venta directa. Entonces también la compañía nos va a entregar un centro de negocios en línea. Ese centro de negocios es una oficina virtual donde vamos a poder ver el manejo de todo nuestro proyecto, todo nuestro negocio y cómo se va incrementando primero la venta de códigos y nuestra organización. ¿Por qué? Porque resulta que fuera de la venta directa, la compañía nos da una oportunidad más de generar ingresos. ¿Y cómo es? A través de algo que se llama el mercado en redes, el mercado de afiliados y el mercado multinivel. ¿Cómo hace la compañía esto? Pues ha lanzado un plan de compensación binario donde nos da la oportunidad de empezar a generar ingresos afiliando a otras personas que quieren hacer lo mismo. Si hay alguien que de pronto dice, no me interesa afiliar a nadie, yo quiero es aprovechar la venta directa, lo va a poder hacer sin ningún problema, porque la ley lo exige. La ley dice que una persona que se afilia a una empresa como esta, si quiere ganar dinero, no debe ser la única opción afiliar personas. Dice la ley que una persona va a poder comprar productos y vender sin necesidad de afiliar a nadie, y esa condición la cumple BizBiz, donde una persona puede afiliarse, puede comprar producto al por mayor y venderlo al por menor sin necesidad de afiliar a alguien. Lo que pasa es que ahora que le explique la segunda opción que ha creado BizBiz, pues es espectacular porque nos van a pagar por afiliar a otras personas, y teniendo pues un producto como este, que es un producto que la gente lo va a necesitar a partir del 11 de agosto, pues va a ser muy fácil generar ingresos adicionales fuera de la venta directa. Para eso, BizBiz creó un plan de compensación donde hay 7 formas de ganar dinero. Hoy solo le voy a explicar las primeras 5, que la primera ya se la expliqué y son las ganancias por venta directa, donde usted compra productos a un valor y los vende al precio que nos da la compañía, que son $30, y así usted se va a ganar la diferencia. ¿Cuántos códigos puede vender? Los que quiera. Después de vender los 10, usted puede comprar paquetes de a 2 códigos y esos paquetes van a valer $35. Entonces, hay una compra inicial de $145 y unas compras que usted podrá hacer si necesita los códigos de $145, o si usted decide hacer el proyecto de BizBiz en lo que es la red o el mercado en red. La segunda se llama bono de inicio rápido. Aquí comienza algo bien interesante, y es que usted puede estar vendiendo algunas aplicaciones a clientes, pero también inclusive de esos mismos clientes le van a decir, yo quiero aprovechar esta oportunidad, me quiero afiliar. Se afilia con los $145. Entonces, ¿qué dice este bono de inicio rápido? Dice que si usted afilia a alguien, de la afiliación de esa persona usted se va a ganar un bono de inicio de $15. Entonces, si usted afilia a alguien a ese negocio directamente, le van a llegar a su cartera electrónica $15.
Pero si esa persona que usted invitó trae más personas, 2, 3, 4, 5, por cada persona que trae él directamente, o sea, los directos de él, usted se va a ganar $10 por cada uno. Entonces, cuando usted hace cuenta, ya empieza a fijarse que es una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque si usted trae 10 personas directamente, pues multiplique 10 por 15, ahí se ganó $15 y es $150 por los 10. Y si esa persona, digamos, esos 10 afiliaron cada uno a 10, estamos hablando de 100 personas. Y si usted multiplica 100 personas por $10, pues ya estamos hablando de $1000. Entonces, esto es el poder de la multiplicación. Pero, si usted decide ya hacer este negocio en forma de este bono de inicio rápido, lo liquidan en su oficina virtual a diario. Pero si usted dice, bueno, yo quiero empezar a trabajar más y dice que quiere empezar a ganar del tercer bono, que se lo voy a explicar ahora, entonces la compañía le dice, bueno, si usted quiere hacerlo así, debe abrir su negocio. ¿Cómo abre su negocio? Trayendo dos personas, una que va a ir en el lado izquierdo de su negocio y otra que va a ir en el lado derecho, es un binario. Pero le dicen, para que usted pueda cobrar comisiones todos los meses, debe mantener su negocio con una mensualidad de por lo menos comprar 2 códigos al mes. ¿Cuánto valen los 2 códigos? $35. Eso vale mantener nuestro negocio de BizBiz al día y que no perdamos las comisiones que vamos a ganar. ¿Cuánto? $35 mensuales. ¿Qué negocio en el país donde usted se encuentra en este momento usted puede mantener con $35 mensuales? Muy difícil. Por lo menos acá en Colombia, con $35 no se puede mantener un negocio. Entonces, con esta oportunidad sí podemos mantener un negocio con $35. Entonces, ¿qué nos dice la compañía en el bono de inicio rápido? No solo le voy a pagar de lo que paguen ellos al inicio, de lo que paguen las personas que usted invitó, sino también le voy a pagar de las mensualidades que pague esa persona. Entonces, en el caso de sus directos, si la persona compra un paquete de $35, a usted le van a pagar $3,75 de la recompra de sus directos. Y de esos invitados que él trajo, o sea, su segunda generación en el negocio, la compañía le va a pagar 2,5. Entonces, haga una cuenta muy sencilla. ¿Qué pasa si una persona que está dedicada a la parte comercial y fuera de eso está armando pues su organización, pero en la parte comercial le está yendo muy bien y en un mes compra 10 paquetes de $35 que lo puede hacer? Entonces usted por cada paquete de esos, si es directo suyo, se gana 3,35. Si es una persona que está en segunda generación suyo, invitado de su directo, se va a ganar 2,5 por cada paquetico. O sea, esto hace que sea bien interesante y aquí es donde se empieza a generar algo que se llama los ingresos residuales. ¿Por qué? Porque hay un consumo que hay que hacer mensual para poderse mantener activo o calificado en el negocio, para generar comisiones, y eso le va a beneficiar a usted y a toda la organización. Entonces, ya llevamos la primera, que es la venta directa, la segunda, que es el bono de inicio rápido, y vamos con la tercera, que aquí es donde está casi la base de todo el proyecto, porque en esto se basan las comisiones o la liquidación del resto del plan de compensación, y se llama bono constructor de equipos, el paréntesis dice binario. Resulta que aquí la compañía empieza a ponerle a los productos algo que se llaman puntos, y estos puntos se van a convertir en dinero, y vamos a ver cómo. Resulta que los nuevos asociados que están aquí en el dibujo marcados en color lila generan 100 puntos, los nuevos. Y las recompras, que son los paquetes que compra la gente mensual por $35, dejan 25 puntos. Entonces aquí en el ejercicio dice que hay un equipo izquierdo y un equipo derecho. ¿Por qué? Porque esto está basado en un plan de compensación binario. ¿Qué ventajas tiene el binario? Que usted solamente va a trabajar con dos equipos, el equipo izquierdo y el equipo derecho. Va a poder enfocar todos sus esfuerzos a ayudarle a un grupo de personas, sino como hay otros planes de compensación donde puedo tener ilimitada gente directa, pero eso quiere decir que tengo ilimitados equipos de trabajo. Aquí hay dos, aunque en el proyecto se pueden traer 3, 4, 5, 6, 10, 1000 directos, van a ir dentro del binario. Entonces, en este ejemplo, en el equipo izquierdo hay 4 de color naranja, son personas que ya han hecho recompra, o sea, cada uno genera 25 puntos, 25 por 4, le da 100, más 100 de alguien que entró nuevo, entonces esos son 200 puntos en su lado izquierdo. Pero al lado derecho también entraron dos personas nuevas, no necesariamente traídas por usted, pueden haber sido traídas por alguien del equipo o alguien de su línea ascendente,
Entonces ahí hay dos personas nuevas que suman 200 puntos. En este ejercicio hice 200 puntos al lado izquierdo y 200 al lado derecho. Entonces, este bono constructor de equipo, ¿en qué consiste? Resulta que dice que cuando completamos un paso, y aquí usted se va a aprender la palabra paso y la palabra ciclo. La palabra paso significa que usted puso 100 puntos a su izquierda y 100 puntos a su derecha, o sea, acumuló 100 puntos a su izquierda, 100 a su derecha, y ahí la compañía le da un bono de $10. En este ejemplo se hicieron 200, 200 a la izquierda, 200 a la derecha. Quiere decir que hizo dos pasos, y esos dos pasos son equivalentes a $20. Entonces, esto es infinito. O sea que si el lado izquierdo a futuro va a tener 10.000 personas y en el equipo derecho 8.000, 7.000, cada vez que entre una persona nueva, le van a subir a usted $10 por cada paso, 100, 100. Entonces, esto es bien interesante. Y el ciclo es equivalente a 10 pasos. Entonces, si lo volvemos puntos, un ciclo es igual a ¿qué? A 1.000 puntos. Entonces, un paso son 100 puntos, un ciclo son 1.000 puntos, y para que, ahora lo vamos a mirar, para que se ganen comisiones tienen que estar en el lado izquierdo y en el lado derecho. Este es el bono constructor de equipos, y este bono tiene un límite, y es que una persona, antes de eso, la liquidan semanal. Este bono constructor de equipos se liquida semanal, y la limitante que tiene es que no vamos a poder generar más de $15.000 por semana. Entonces, si una persona liquidó en el binario $16.000, $17.000, la compañía solo le paga $15.000 en ese binario. Esto es bien interesante porque esto es apenas una de las 7 formas de generar ingresos. Las otras, pues no hay límite en algunas, y simplemente usted lo que tiene es aquí un sistema de 7 formas de ganar dinero. Hoy día muchas personas tienen solo una forma de generar dinero. Gente que trabaja en una oficina, que trabaja pues, en un trabajo de 8 a 5 o 6 de la tarde hasta más tarde, y es un solo ingreso, es un ingreso riesgo. Acaba ese negocio, si se le acaba su trabajo, pues va a quedar en problemas económicos. Aquí hay 7 formas de generar dinero. Yo me puedo dedicar solo a la venta directa, me puedo dedicar a armar una organización, a hacer las dos cosas, y fuera de eso ayudarle a otras personas a construir equipo, y aquí es donde se van a ver los beneficios económicos. Vamos con el cuarto. El cuarto se llama bono de construcción rápida, y entre paréntesis dice 45 días. Esto es bien interesante porque aquí la compañía nos empieza a premiar por el trabajo en equipo. Entonces, aquí está usted feliz por todo lo que está empezando a ganar, y usted trae a una persona en el equipo izquierdo, que es el A1, trae a una persona en el equipo derecho, que es el A2, pero usted le ayudó a ellos a que cada uno traiga sus dos. En este caso, el A1 trajo al A1-2, y el A1 también trajo al A1-1, entonces él armó su binario. En este caso, usted le ayudó al A2 a hacer el mismo trabajo, a traer a su A2-1 y a traer al A2-2. Hasta aquí hagamos un resumen de qué nos hemos ganado. Y aquí en este dibujo podemos ver un resumen de lo que he hablado antes. Entonces, el A1, ¿cuánto generó de bono de inicio rápido? Generó $15. El A2, ¿cuánto generó de volumen o de inicio rápido? $15. Entonces, ¿cuánto se ganó ahí? $30. Si ustedes ven aquí debajo las bolitas azules, estos son directos de su invitado, o sea, son su segunda generación. Entonces, ahí ¿cuánto generó? 10 más 10 van 20, y por el otro lado, 10 más 10 dan 20, en total 40. Entonces, aquí abajo dice bono inicio rápido, 30 de sus directos y 40 de su segunda generación. En total generó $70 que son liquidados a diario. Eso le va a aparecer diariamente en su cartera electrónica. Ahora, dice que comisiones binarias $20. ¿De dónde salen? Salen de los famosos pasos. Entonces, si esta es una persona que apenas acaba de iniciar el negocio, entonces el A1 y el A2, el sistema los usa para que abra su negocio. Entonces, de esos no generamos puntos inicialmente. A partir del segundo mes sí, pero de estos no generamos puntos. Entonces, aquí en el ejercicio los que suman puntos son estos. Entonces, como esta es una persona nueva, ¿cuántos puntos genera? 100. Esta, 100, quiere decir que tenemos en la línea izquierda 200 puntos. Por este lado, tenemos 100 por aquí y 100 por aquí, son 200, quiere decir que tenemos 200 en la línea izquierda,
200 en la línea derecha, eso se traduce en pasos, son 2 pasos y cada paso nos lo pagan a $10. De aquí salen las comisiones binarias, que son $20. Creo que eso está muy claro. Ahora, aparece en escena un A3, es un invitado suyo directo. Entonces usted trajo el A1, trajo el A2 y trajo el A3. ¿Qué pasa? Si en los 45 días usted arma esta estructura y tiene 3 directos suyos, así como está en la figura, y ayuda a la 1, a 2 a traer cada uno, ¿qué hace la compañía si lo hizo antes de los 45 días? Lo que pagó esa persona, el A3, que son $145, se los paga a usted. Suben a su cartera electrónica. Ojo con este bono porque es bien interesante. ¿Por qué? Porque aquí nos están premiando el trabajo en equipo. Esto no lo voy a lograr si no ayudo a A1 y a A2 a traer su binario. ¿Cómo le ayudo? Ayudándole en presentaciones de negocio, trayéndolo a estas reuniones, explicándole lo que la persona no entienda, explicarle el plan de compensación, explicarle esta forma de crecimiento. Entonces, cuando usted logra eso y trae su tercero, la compañía lo premia. ¿Cómo lo premia? Lo que paga ese tercer asociado le va a subir a usted como $145. En total, usted generó $235 por cada ciclo de estos. Entonces, este se lo pagaron semanal, este diario, este semanal y este tan pronto suceda. Si no sucede a los 44 días, sino a los 3 días, a los 3 días le aparece en su cartera electrónica $145. Si lo hizo a los 30 días, a los 30 días le aparece en su cartera $145. Este bono es espectacular porque nos premian por ayudar a la gente, nos premian por trabajar en equipo. Muy bien, vamos con el quinto y es el megabono de liderazgo. Esto es lo que en otras compañías llaman el bono de igualdad, en otras lo llaman bono de paridad y es sencillamente la comisión que nos dan por ayudar a otras personas a crecer en su negocio. ¿Cómo pasa esto? Resulta que aquí empezamos a calificar dentro de la compañía, de hecho hay unas calificaciones, que aquí vemos manager, pero desde mucho antes ya están. Un afiliado que decide solamente comprar producto para vender recibe la calificación de asociado. Una persona que decide abrir su binario, o sea que invierte los 145, coloca a alguien a la izquierda y a alguien a la derecha, abre su negocio, ese se llama un builder, un constructor. Después viene otro, que es el que hizo el anterior, o sea, el bono de construcción rápida, que armó esta estructura, esa persona recibe la calificación de constructor de equipos, ¿sí? Team Builder. Y ya viene el siguiente, que es manager, manager ejecutivo, director y director ejecutivo. ¿Cómo se califica a manager? Dice allí en condición que se califica haciendo un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Recordemos, un paso son 10 puntos, ¿cierto? 100 puntos a la derecha, 100 a la izquierda. ¿Qué es un ciclo? 10 pasos, o sea, 1000 puntos. Entonces, ¿cómo se califica manager? 1000 puntos, ¿cierto? A su izquierda, 1000 puntos a su derecha y mantenerlo durante 2 semanas. Recuerden que eso es semanal. Entonces, primera semana 1000 puntos, segunda semana 1000 puntos, alcanzó el rango de manager y ¿qué se gana? El 5% de lo que se ganan las personas que usted invitó al negocio directamente, o sea, los que usted patrocinó directamente. Si esa persona, una de ellas, se gana $500 en su bono binario en esa semana, usted va a cobrar el 5% de lo que él se ganó. Si usted tiene 10, 15 directos, pues haga cuentas. ¿Qué pasa cuando llega manager ejecutivo? ¿Cómo lo logra? 2 ciclos por 2 semanas consecutivas. O sea, 2000 a la izquierda y 2000 a la derecha. Allí por 2 semanas consecutivas, entonces logró el rango de manager ejecutivo y allí la empresa deja de pagarle el 5% y ahora le paga a él 10. ¿El 10 de qué? De lo que se ganan sus directos en el bono binario. Entonces vaya haciendo cuentas y vale la pena tener un equipo de personas directas. Resulta que viene el rango director. El rango director es por 3 ciclos, o sea, 3000 a la izquierda, 3000 a la derecha, y lo tiene que hacer por 2 semanas consecutivas. Pero ojo con esto, aquí ya se gana el 5. Entonces, un director se gana el 10% de sus directos y el 5% de los
afiliados que trajeron sus directos, o sea, su segunda generación. Entonces, si una persona directa suya trajo 10, pues usted se va a ganar el 5% de lo que se ganan esas 10 personas. Hasta aquí, esto es bien interesante, porque aquí es donde le pagan a uno por haber recomendado este proyecto, le pagan a uno por que esas personas estén ganando. ¿Cuántas veces usted ha recomendado a alguien a un trabajo y del cheque que se gana quincenalmente a usted no le dan un centavo? Aquí es eso. Usted recomienda a alguien a un trabajo, esa persona le empiezan a pagar, pero usted gana un porcentaje de ese cheque que se gana esta persona. Y el director ejecutivo es una persona que hace 10 ciclos, o sea, 10.000 puntos a la izquierda, 10.000 a la derecha, y lo hace por 2 semanas consecutivas. Aquí se gana el 10% de sus directos, el 5% de sus indirectos, segunda generación, y un viaje en crucero que nos va a dar la compañía. Entonces, este bono es bien interesante porque es un bono donde ya vamos a empezar a cobrar cuando el equipo de nosotros ya esté grande, cuando ya esté una organización bien poderosa, seguramente en varios países, vamos a empezar a calificar. Estas calificaciones, déjenme decirles que van a pasar o van a pasar. ¿Por qué? Porque los ciclos se dan es por el puntaje y en los puntos de donde salen, de las personas nuevas y de las recompras. Quiere decir que es cuestión de tiempo, de aquí a unos meses, cuando ya haya un grupo bien interesante en la izquierda y en la derecha, seguramente no están entrando muchas personas nuevas, pero ya hay una organización armada, esa organización armada está haciendo unas recompras y esas recompras suman unos puntos, esos puntos lo llevan a usted a cumplir unos ciclos y esos ciclos lo llevan a usted a cumplir unos rangos dentro de la compañía. Creo que está muy claro. Y ya vienen las siguientes, que eso sí se explicará en algunas de las capacitaciones que vamos a dictar, porque no quiero enredarlos con el sexto bono Supercentro BIS, que es un bono que no tienen otras compañías multinivel que trabajan con binarios. Lo tenemos, es una creación de BIS y seguramente la persona que lo invitó le va a poder explicar en detalle qué significa este bono Supercentro BIS. Lo mismo que el bono Club Diamante, que lo tienen la mayoría de empresas que trabajan en binarios, y es que usted empieza a cobrar de las ganancias de la compañía a nivel mundial. La persona que lo invitó también se las va a poder compartir. Ahora, recuerden que estamos en una etapa de beta y vamos a estar en etapa beta por lo menos hasta el mes de diciembre. Entonces hay 2 correos electrónicos que son bien importantes. Por eso estamos en una etapa de preinscripción de líderes, donde ellos deben tener claro que estamos en una etapa de preapertura, donde seguramente va a salir un error, de pronto en la página va a haber un error, de pronto en la oficina virtual va a encontrar usted una incidencia, entonces la va a reportar aquí en estos correos. Los errores de su oficina virtual, de pronto en comisiones, algo que usted encuentre, las va a poder reportar a support@bizbiz.mobile. Pero si usted en la aplicación descargó la aplicación, tuvo un problema, hay algo que no le funciona, entonces le pedimos el favor que la reporte a Ubis y es en support@ubis.mobile. Recuerde que usted es pionero de esta industria con esta aplicación. Usted va a ser pionero de una oportunidad que seguramente a partir del 11 de agosto va a crecer masivamente porque los sitios web ya van a estar abiertos. En este momento la única forma de registrarse es a través de una invitación y esa invitación se la hace la persona que lo trajo a esta reunión. Entonces usted al final tiene que hablar con esa persona y decirle: quiero asegurar mi posición dentro del binario, quiero estar allí, quiero aprovechar la oportunidad de ese crecimiento gigantesco que va a tener esta compañía a nivel mundial, quiero estar allí. Entonces la única forma es que esa persona le envíe una invitación, le dé un código de registro y usted se va a poder registrar. Por eso lo importante es que al final de esta presentación hable con la persona que lo invitó para que usted pueda unirse hoy mismo, si es posible, a esta compañía. Entonces seguramente usted tendrá preguntas como ¿cómo pago? Esas preguntas se las va a poder resolver la persona que lo invitó.